¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a continuar con los modelos matemáticos del cálculo combinatorio. Vamos a considerar ahora la repetición de los objetos. Comenzamos con las permutaciones con repetición. Recordemos que permutar implica reordenar la totalidad de una serie de objetos. La totalidad de una serie de objetos. Es muy importante esto. Vamos a calcular el número de formas de poder disponer de esos elementos. Vamos directamente a dos ejemplos. Nos preguntamos, ¿cuántas palabras pueden formarse con las letras de la palabra casa? Vamos a suponer que toda permutación de letras tiene sentido. Y en un principio, como aquí va a interesar el orden, podríamos pensar en hacer una permutación de 4 elementos, con lo cual tendríamos 24 palabras posibles. En este caso en especial, vamos a estar contando 2 veces porque al permutar la letra A, no va a cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, para que esto se entienda bien, si le asignamos un número a cada letra A, como en este caso, si nosotros cambiamos el orden de estas 2 letras, la palabra sigue siendo la misma. Y si lo pensamos, si cambiamos de lugar esas 2 letras A, va a ser la misma palabra. Por eso va a quedar esa cantidad dividido 2. Es decir, vamos a tener una permutación de 4 elementos donde 2 se encuentran repetidos. Claramente podemos ver que de esas 24 palabras, 12 van a ser efectivamente distintas. Vamos a un segundo ejemplo similar al anterior. Nos preguntamos cuántas palabras pueden formarse con las letras de la palabra matemática, con la suposición de que toda permutación de letras tiene un significado, cosa que ya sabemos que efectivamente no es así, según lo aclaramos en el ejemplo número 1. En este caso tenemos en un principio una permutación de 10 elementos. Si la consideráramos como una permutación simple, hay 10 letras. Lo que ocurre es que tenemos 3 letras A, 2 letras T, 2 letras M. Vemos que si cambiamos de lugar cada una de esas letras entre sí, la palabra va a seguir siendo la misma. Por eso, a la permutación de 10 elementos que tenemos lo vamos a dividir por factorial de 3, o sea, por las 6 variantes que tendríamos al cambiar las letras A de lugar. Vamos a dividirlo a su vez por factorial de 2, que son 2 variantes al cambiar la letra T. Y lo mismo si cambiamos la M de lugar, es decir, tendremos factorial de 3 que es 6, por factorial de 2 que es 2 serían 12, por factorial de 2 que también es 2 serían 24 variantes por cada una de estas que tengo acá, donde la palabra sigue siendo la misma, dado que tenemos elementos aquí indistinguibles. Es decir, dividimos a la cantidad total de variantes, que va a ser factorial de 10, por la cantidad de variantes que, al cambiar de lugar esos elementos indistinguibles, me dan origen a la misma palabra. Lo mismo que ocurría aquí con la palabra casa. Aquí era más sencillo porque teníamos solamente un elemento repetido, que es la letra A, y teníamos 2 variantes posibles. Por eso dividíamos la cantidad de variantes, sin tener en cuenta esta repetición, que eran 24, por 2. Bien. Volviendo a este ejemplo, tenemos que la letra E, la letra I y la letra C aparecen una vez. No estaría mal, aunque pareciera trivial, colocar justamente 1, 1 y 1, que son las veces que aparecería la letra E, la letra I y la letra C, para tratar de generalizar y buscar una fórmula. ¿Cómo leemos esto? Permutación de 10 elementos, donde hay 3 elementos indistinguibles, hay otros 2 indistinguibles diferentes de los anteriores y otros 2. Por eso va a quedar entonces en el numerador el factorial del número de elementos y en el denominador el producto de los factoriales de la cantidad de veces que tenemos esos elementos indistinguibles. Por eso no perdemos generalidad si colocamos justamente en el denominador la cantidad de veces que aparecen estos elementos que están una vez, que son la E, la I
y la C. Por supuesto que, como ustedes se darán cuenta, la suma de todos estos números me va a dar la cantidad total de elementos, porque tenemos 3 letras A, 2 letras T, 2 letras M en este caso, una E, una C y una I. En total van a ser 10 letras. Podemos escribir entonces en general una permutación de n elementos, donde hay elementos repetidos. La cantidad de repeticiones la indicamos con las letras K, K1, K2, K R. Me queda en el numerador el factorial del número de elementos y en el denominador el producto de los factoriales de la cantidad de veces que se repiten cada uno de esos elementos que para nosotros son indistinguibles. Tenemos que verificar que la suma de estas repeticiones, incluyendo aquellos que están una vez, me dé el número total de objetos que están en juego, y podemos escribir en el denominador como una productoria el producto de los factoriales de ese número de repeticiones. Continuamos con las variaciones con repetición, lo mismo que en las permutaciones. El orden es relevante, es decir, interesa el orden, y nos preguntamos, a partir de un conjunto de n objetos, ¿de cuántas formas pueden disponerse k de esos n objetos? Aquí faltarían unas comillas, ya lo agregamos. Sí, interesa el orden y puede haber repeticiones. Es decir, si hacemos la diferencia con las variaciones simples que estudiamos en el video anterior, aquí es importante el orden, como ya dijimos varias veces, pero puede haber repeticiones. Es decir, tenemos n objetos y vamos a armar grupos con una cantidad k de esos objetos, preguntándonos como siempre si tenemos alguna restricción para ese valor de k. Es decir, si hay alguna limitación para la cantidad de objetos que tomamos para armar los grupos. Vamos directamente a ejemplos. Tenemos un conjunto con 4 objetos. Si los tomamos de a uno, igual que en las variaciones simples, vamos a tener 4 variantes. Para indicar una variación con repetición, lo indicamos con esta prima que aparece ahí, para distinguirlo de las variaciones simples. Si pensamos en los grupos que podemos armar, o en las variantes, tomando 2 de esos 4 elementos, a las variaciones simples que teníamos anteriormente, que son estas 12 que tenemos en color negro, se van a agregar 4 más. O sea que vamos a tener efectivamente 16 variantes posibles. ¿Por qué? Porque acá permitimos que los elementos estén repetidos. Vamos a tener entonces una variación con repetición de 4 elementos tomados de a 2. Si bien ya sabemos que son 16, porque lo hemos contado, si lo pensamos con la regla básica del producto, vamos a tener 4 elementos para elegir el primero, o 4 variantes para elegir el primero, y como podemos volver a elegir cada uno de los elementos, vamos a tener otras 4 variantes para elegir el segundo. O sea que efectivamente voy a tener 4 al cuadrado, es decir, 16 variantes posibles. Voy a poder armar entonces 16 grupos de 2 elementos de esos 4, donde por supuesto el orden es relevante. Por eso distingo, por ejemplo, el grupo AB del grupo BA, y donde voy a poder tener, en este caso, elementos repetidos. Vamos a ir a las variaciones simples que trabajamos en el video anterior para hacer la comparación. Fíjense que en las variaciones simples, aquí está, tenemos de nuevo 4 elementos en juego, pero una variación simple de 4 elementos tomados de a 2, voy a tener 4 variantes para elegir el primero y solo 3 variantes para el segundo, porque ya no puedo volver a elegir ese elemento. En las variaciones con repetición que estamos estudiando ahora, como acabamos de ver en este ejemplo, aquí está, repito, tenemos 4 variantes para el primero
por 4 variantes para el segundo. Es decir, va a ser 4 al cuadrado, 16 variantes posibles. No hablo de combinaciones porque uno suele a veces confundir los términos. Podemos decir arreglos, variantes, con la palabra que ustedes quieran, pero no usen la palabra combinación porque está referida justamente a los grupos donde no importa el orden. Nos planteamos ahora grupos con esos 4 elementos, pero tomados de a 6, grupos de 6 elementos. Con la variación simple estábamos limitados, porque si nosotros pensamos, vamos a volver al ejemplo anterior, al de la variación simple. Aquí lo tenemos. Fíjense que tenemos para las tomadas de a 2, 4 variantes para el primero, 3 para el segundo, siempre se va restando 1. Si tenemos variaciones de 4 elementos tomadas de a 3, estamos con variaciones simples acá, estamos volviendo a los ejemplos que vimos en el video anterior. Teníamos 4 para el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero. Si tomamos a todos me quedaría 1 para el cuarto. Siempre voy restando 1. Es decir, en este caso en las variaciones simples, la limitación va a estar dada por la cantidad de elementos. No podemos hacer grupos con más número de elementos del que nos dan, porque forzosamente tendríamos que repetir. Aquí, como nos permiten la repetición, aquí estamos, si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cuántos grupos de 6 elementos podemos hacer con estos 4? Donde el orden, ya lo repetimos varias veces, es relevante. Vamos a tener entonces 4 variantes para elegir el primero, 4 variantes para elegir el segundo, 4 variantes para elegir el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al sexto. Y por supuesto, multiplicando cada una de esas variantes. Voy a tener entonces 4 a la sexta, o sea, 4096 arreglos diferentes, de 4 elementos tomados de a 6. Claramente veo que no tengo restricción en cuanto a la cantidad de elementos que puedo elegir, porque puede haber repeticiones. Y para generalizarlo es muy sencillo, porque si tenemos una variación con repetición de n elementos tomados de acá, vamos a tener n para el primero, n para el segundo, por supuesto, n para el tercero, etcétera, etcétera. Voy a tener una cantidad de factores n igual a este número k, que justamente ese k va a ser la cantidad de elementos que voy a tener en cada grupo. Como ustedes pueden observar, es muy sencillo. En este caso no tengo restricción para n y para k. En este caso, la relación entre k y n puede ser cualquiera, lo que no ocurría con las variaciones simples, donde k tenía que ser menor o eventualmente igual a n. Vamos al ejemplo número 1. ¿Cuántos resultados posibles hay al arrojar 5 dados legales? Hablar de un dado legal quiere decir que ese dado en las 6 caras va a tener en cada una un número, no va a haber números repetidos o números que se omiten, y en el cálculo probabilístico se le llama dado legal aquel dado que no está cargado, donde cada resultado tiene la misma probabilidad de ocurrir. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que sí es importante es pensar cuántas variantes tengo al tirar los 5 dados. Por ejemplo, en la general, voy a tener entonces 6 variantes para el primero, porque dado que cada dado tiene 6 caras, 6 variantes para el segundo, 6 variantes para el tercero. Multiplicando todas ellas me queda 6 a la quinta, o sea, van a ser 7.776 variantes posibles. Otro problema que podemos resolver con variaciones con repetición es preguntarnos por la cantidad de patentes posibles para automóviles en el viejo sistema de patentamiento, que consta de 3 letras y 3 números. Si suponemos 26 letras en nuestro abecedario y los 10 números, las 10 cifras, vamos a tener 26 a la tercera, porque tenemos 26 para elegir cada letra que se puede repetir, y a su vez tenemos para cada cifra 10 variantes del 0 al 9, por eso vamos a tener 10 a la tercera. Y por supuesto que multiplicamos también, porque cada variante de letra se puede asociar con cada variante de número.
O sea que vamos a tener un número muy grande que ha quedado igualmente corto en relación a la cantidad de automóviles disponibles. Por eso se ha pensado en un sistema donde se ha agregado una letra más. Ustedes pueden calcular perfectamente bien cuál sería el número de patentes posibles si agregamos una cuarta letra. Habría que multiplicar, como ustedes seguramente lo están pensando, toda esta cuenta por 26. Tendría 26 a la cuarta por 10 a la tercera. Nuestro sistema en Argentina son 2 letras, los 3 números y otras 2 letras. Y para culminar vamos a estudiar las combinaciones con repetición. Comenzamos con la misma pregunta de siempre. A partir de un conjunto de n objetos, ¿de cuántas formas puedo disponer cada de esos n objetos si no interesa el orden y puede haber repeticiones? Y nos preguntamos también si hay alguna restricción para el valor de k. Lo vemos directamente con un ejemplo. Tomando un conjunto de 4 elementos, la idea es saber cuántos grupos de 2 objetos puedo armar con los 4 objetos de ese conjunto P sin restricciones. Recordemos que por tratarse de una combinación, no importa el orden y aquí puede haber elementos repetidos. Vamos a volver a las combinaciones simples, a este mismo ejemplo. Aquí lo tenemos. Si pensamos en una combinación simple de 4 elementos tomadas de a 2, aquí está. Tenemos estas 6 variantes. Al no importar el orden, como habíamos visto, va a ser irrelevante en qué orden, valga la reiteración, consideramos los objetos, porque el AB es lo mismo que el BA. Teníamos 6, con la restricción de que no se podían repetir. Aquí lo que observamos, justamente que se van a sumar a esos 6 estas 4 variantes en este caso, donde tenemos los elementos repetidos. O sea que voy a tener 10 variantes posibles. No vamos a demostrar la fórmula, simplemente la vamos a aplicar. Una combinación con repetición de n elementos tomados de acá va a ser equivalente a una combinación simple de n más k menos 1 elementos tomados de acá. Vamos a aplicarla directamente al caso anterior. Es una combinación con repetición de 4 elementos tomados de a 2. Si nos basamos en esta fórmula, voy a tener que hacer entonces, o va a ser equivalente a una combinación simple de 4 más 2 menos 1, 4 más 2, 6 menos 1, 5, de 5 elementos tomadas de a 2. O sea que voy a tener efectivamente 10 combinaciones posibles que las tengo listadas acá en este caso porque siempre partimos de un número reducido para poder hacer el conteo. Pero como venimos diciendo siempre, tanto en este video como en el anterior, la idea es obtener fórmulas para no tener necesidad de listar todos los casos donde pueden llegar a ser una gran cantidad y es imposible hacerlo. Entonces, tenemos esta fórmula, repito, es muy difícil o puede tener alguna complejidad demostrarla, simplemente la adoptamos y vamos a utilizarla en los ejemplos. Un local de venta de empanadas tiene disponibles las siguientes clases: carne picante, carne suave, carne cortada a cuchillo, pollo y verdura. Nos interesa saber de cuántas formas puede encargarse una docena de esas empanadas. Vemos que tenemos 5 variantes posibles. Queremos armar con esas 5 variantes una docena. Y vemos claramente que, primero, no va a importar el orden porque tengo a las empanadas en una bandeja. No va a interesar cómo las voy a disponer en ese lugar. Y voy a tener que elegir de esas 5 variedades 12 empanadas. Si aplicamos la fórmula, vamos a recordarla, esta que tenemos acá, voy a tener entonces que esta combinación con repetición de 5 elementos tomadas de a 12 va a ser igual a una combinación de 5 más 12, 17 menos 1, 16 elementos tomados de a 12. Aplicamos la fórmula y voy a tener
1820 pedidos diferentes, siempre con una docena de empanadas. Recordemos que tenemos que contar las variantes que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 gustos diferentes. Vamos a un segundo ejemplo que no vamos a resolver porque sería muy largo, pero nos planteamos ¿cuántos pedidos posibles pueden armarse si se vende un mínimo de 3 empanadas hasta un máximo de 12 por pedido? O sea que puedo pedir 3, 4, 5 empanadas, bueno, hasta 12. Claramente podemos ver que si pedimos 3 empanadas va a ser una combinatoria con repetición de 5 tomadas de a 3. Lo mismo si vamos a pedir 4 empanadas y así sucesivamente. Deberíamos resolver esta suma. Y como ustedes pueden apreciar, igual que en el caso de las variaciones con repetición, no tenemos restricción para K. Podemos adoptar un valor mayor, como en este caso donde tenemos solamente 5 variantes de empanadas y queremos armar, por ejemplo, una docena. Así que aquí no hay restricciones para el valor de K. Bueno, esperemos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden ir a los textos, leer la teoría, ver los ejemplos que están resueltos y ponerse a resolver. Hasta el próximo video. Chao.